No le digo que es que ya está más de uno pillado. Y llego, ay, Dios bendito sea mi Dios. Pero bueno. Buenos días, qué pena por ahí con. Pero marquemos aquí, llamémosle. ¿Qué se hizo la lista? Por aquí está. Entonces empecemos con. Ujú. Laura Carolina, ¿volvió o no? Sí, aquí estoy. Buenos días, gracias. Mary Teresa. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, mira, gracias de escucharte en tu sano juicio. Jennifer. Andrea Alejandra. María Viviana. Presente, profe. Gracias. Lady Viviana. Presente, profe. Gracias. Paula. Paula Gil. Y Valentina Pulido. Presente, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Venga, pongámosla aquí. Por favor, entonces activen en los. Activemos la camarita un momentico para dejar el registro de entrada. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? ¿Y cómo van las cosas? ¿Bien? Excelente y mejorando. Bien, sí, señor. Eso, sí me gusta a mí la gente positiva, ¿sí o no? Pero un momentico, ahí voy, chequeo, chismoseo, cómo está esta vaina. A ver si sí o a ver si no. Bueno, muy bien. Entonces no se les olvide, vamos a mirar qué pasaría. Espere que yo no veo aquí a Valentina. ¿Qué pasaría con Andrea? ¿Saben algo o no? Profe, aquí estoy presente. Ah, vean, Andrea, ya ella me desaparece, ya no conozco esa cara. Muy bien, me faltaría entonces. Ya, la Pulido. Valentina y Jennifer, la Cabarca, ¿saben algo tampoco? Profe, yo estoy aquí. La Cabarca es la que me falta, ¿sí o no? Que como no prende la esta, pues no es que yo no, ¿sabes? Como digo, a ver si es que está en vivo y reaccionan, entonces toca así, ¿sí o no? Lo mismo con la señora Paula, pero bueno, entonces por favor, si de pronto se les pregunta, entonces usted dice, ya estamos en parcial, para que ya se conecten ahí, porque ¿qué más hago yo? ¿Vale? Y espérenme, ya les comento si ya se les activó. No se les olvide que en la sección 14, ¿oyó? Mucho la de hoy para que aprendan, porque a veces me ponen a buscarme, que no puedo entrar y qué tal. Entonces ahí la 14, ahí ya lo. ¿Ya lo están viendo? Sí. Ya se les activó. Sí, profe, sí, señor. ¿Listo? Entonces háganle ver y ya. Después no se les olvide, aquí estoy, dejen de ahí, pueden trabajar y nos hablamos entonces ahorita. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Entonces, así como dice, éxitos. Lean bien. Mary Vivian.
Profe, yo no puedo activar el mío, estoy en la sección 14 y dice parcial y no pasa nada. ¿Cómo? Si su merced abrió antes, tiene que volver a salir y volver a entrar. ¿Sí me entiendes? Ok. Para Sí, que, o señor. el F5 para que le retome esto, porque si no, no lo va a poder hacer. ¿Vale? Bueno, gracias.
Buenos días. Oh, hola, ya puedes ingresar a la sesión 14, que ahí está el parcial, ¿listo? Gracias, profe. Ya ingreso. Muchas gracias.
tengo que bañar. ¿Va a bañarse? Hola. ¿Otra vez durmiendo? Bueno, ¿listo? ¿Estamos listos? Sí, profe, mirando que quedó mal. Ah, bueno. Pónganme atención a lo siguiente que después miren ustedes. ¿Listo? Entonces, ojo a esto. Resulta que ustedes se les debe estar abriendo, si es que ya no se les abrió también lo del hecho grabado. ¿Cómo les ha ido con ese trabajo? No, todas al tiempo no. ¿No han empezado? Ok, cuénteme rapidito porque es que si no, no perdemos mucho tiempo. Bueno, de todas maneras... No he empezado, profesor. De todas maneras, espero que cumplan. Y si no, créanme que yo les pongo el cero. Así como yo soy así de cumplidorcito. Entonces, les recomiendo, si es que lean ahorita, de todas maneras, les voy a dar otras pautas ahí con el doctor Corredor para que ustedes tomen también ahí datos que les van a servir. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Dónde anda? Bueno, profe. Dígame sí o dígame no, pero dígame algo, ¿sí o no? Sí, señor, ya le estoy diciendo. Pero no, con 90, dígame, Dios. Entonces, listo, estamos ahí pendientes de eso porque van a ver varias cosas que van a necesitar. Entonces, ojo a lo siguiente. Les voy a compartir un segundito aquí la reflexión de hoy. ¿Listo? Aquí, por acá. Por acá. ¿Ya lo están viendo en mi pantalla? ¿Están viendo la pantalla? No, profe. Para un momentico, ya les digo, si la están viendo, cuando la estén viendo me avisan. ¿Ahora sí? Sí, señor. Son 11 minuticos también que nos van a servir mucho, ¿listo? Y ya miramos lo de corredor. Entonces, ojo a lo siguiente. Miremos el volumen. Y aquí viene algo que es... ¿El sonido qué tal? Bien, profe. Ok, tranquila que son 11 minuticos y es medio borrosa, pero es que me parece que es bien interesante esto, ¿listo? ¿Qué dice aquí al principio solamente? Hábitos Es que no se ve bien, pero dice hábitos. Profe. Un momentico, Hábitos inconscientes que te llevan al fracaso. No se me preocupen, que otra vez vuelvo y se la comparto. Es que a veces por lo que la estábamos moviendo. ¿Mejoró o empeoró o sigo igual? Mejoró. Ok, entonces vamos. Es fundamental. Señores, ¿cuándo logra una empresa la excelencia? Alerta a lo que les voy a manifestar ahorita. ¿Cuándo la empresa logra hacer excelencia? Inconsciente. Inconsciente, no consciente, inconsciente. ¿Quién es el primer hombre que nos habla de la excelencia en la historia? Un hombre que vivió 450 años antes de Cristo. Un hombre extraordinario que se llamaba el ingeniero Aristóteles. Y este hombre decía, la excelencia es un hábito, no un acto aislado. Y aquí viene el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Señores, Carl Gustav Jung nos da la luz sobre este concepto. Si les logro transmitir esto, sabrán por qué Panamá es como es, por qué Estados Unidos se comporta como se comporta, por qué Japón está ahí, por qué los mexicanos somos como somos, si entendemos este concepto. Es lo que se llama pensamiento heredado. Y aquellos que crean en la reencarnación se van a dar cuenta dónde está la invalidez científica de ese concepto. Yo no creo, yo sí creo en la reencarnación, pero de aquellos que ya reencarnaron porque traen muchas carnes adentro. Por todo lo que se tragaron el día de ayer. Bueno, pues es otra cosa, ¿sí? Señores, vámonos al inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente? Mire, los seres humanos nos vamos adaptados. Charles Darwin tenía razón. ¿Quién sobrevive? El que se adapta. No sobrevivió el dinosaurio, pero sí sobrevivió un pequeño mosco. ¿Dónde está la diferencia? Capacidad de ¿qué? De adaptación, fundamental y esencial. Por ejemplo, una rana.
Tú tomas un balde de agua hirviendo, avientas una rana y la rana sale disparada, le produce dolor. No está habituada, palabra fundamental, habituada a esa temperatura. Tomas una cubeta de agua fresca, echas a la ranita y la ranita se la pasa muy bien, muy a gusto. Empiezas a calentar la cubeta, le metes fuego, calor, y la ranita se va acostumbrando al calor. Le metes más fuego y la ranita empieza a nadar hasta de crawl, así sensacional, ¿no? Le metes más fuego aún y terminas con una deliciosa sopa de rana. ¿Se adaptó? Santiago de Chile y la Ciudad de México son las ciudades más contaminadas que tenemos en América. De verdad, el aire es terrible. Ustedes están aquí, de verdad, precisamente por el mar, por la cercanía, aún a pesar que su parque vehicular es tan amplio, tiene una gran ventaja geográficamente ubicados. La Ciudad de México está metido en valles. Las ciudades contaminadas, y quiero hablar solamente de México, de Chile, sino de muchas partes del mundo, el aire no se respira, se mastica. Espantoso. Pero ¿qué sucede con sus habitantes? Nos adaptamos. Llegan ustedes, les lloran los ojos un ratito, a los 3 días están plenamente adaptados a aquello. Por eso digo que en algunas partes, en algunos foros, que aunque hubiera una hecatombe mundial, nosotros vamos a sobrevivir, o sea, porque ya estamos adaptados a todo. Vamos sobreviviendo. Y los inconscientes colectivos se hacen conscientes o inconscientes. Por ejemplo, nosotros somos el resultado de un proceso de la conquista, que además ese proceso de la conquista es un pensamiento heredado. ¿Cuál era la actitud del conquistador? Llegaba y te decía, tu tierra es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. Tu casa es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. Tu vieja es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. ¿Viste qué desgraciado? Todo lo que descubría le pertenecía. Abril 26 de 1996, Panamá, ¿seguirá vigente ese inconsciente colectivo? Si alguien encuentra una cartera en la calle, ¿de quién es? ¿Quién la descubrió? Si 2 personas al mismo tiempo ven la misma moneda o billete, ¿de quién es? De quien la vio primero, ¿a poco no? Iba a haber pleito. Salía yo hace 20 años del metro en la ciudad de Tokio, caía un aguacero torrencial y vi una gran cantidad de paraguas. Y le pregunté a la persona, al japonés que venía conmigo, ¿y esos paraguas para qué son? Y me contestó, bueno, el metro te las presta. Tú lo tomas y mañana lo regresas. Ay, ¿y qué tengo que dejar? ¿Mi American Express? ¿Mi Bau? No, toma, lo es prestado. El metro confía en ti. Pues yo tomé así un paraguas, así con cierto miedo. Me fui al día siguiente, todos los paraguas estaban en su lugar. Igualito que en Panamá, me imagino. Me imagino que igualito en Panamá. Pero ¿qué sucede? El japonés piensa, cuando ve este libro tirado en la calle, que inconscientemente piensa, alguien lo perdió, no me pertenece. Es inconsciente, no lo hace consciente. 97.3 de los artículos extraviados en Japón se regresan. ¿Por qué? Por inconsciente. Entramos a la iglesia, bueno, pasamos enfrente de un templo, ¿qué hacemos inconscientemente? Nos antiguamos, ¿a poco no? Entramos al templo, ¿cómo hablamos adentro del templo? Venimos en la calle gritando, platicando, entramos y... inconsciente. Lo heredamos así, son hábitos. Señores, cuando manejamos por primera vez, ¿cómo manejábamos? ¿Consciente o inconscientemente? Clutch, freno, todo. 3 semanas después, ¿cómo manejábamos? Platicando con el de atrás, regañando a los niños, insultando al que pasa, todo es inconsciente. ¿Dónde está ya? En el inconsciente. Por ejemplo, los latinoamericanos somos inconscientemente milagreros, ¿a poco no? No somos católicos, apostólicos y romanos, somos adoradores de Alá. A la mejor baja el dólar, a la mejor nos va bien, a la mejor resulta lo del puerto, en fin, Alá, y nos vamos a Alá y no lo hicimos. Y resulta además, les quiero hacer una aclaración fundamental, soy profundamente creyente en Dios, mas no en la magia que nos han querido inventar en un momento determinado que se quedó en el inconsciente. Es que todo del cielo baja, mortaje y no sé qué cosa, Dios es su voluntad. Unos amigos míos venían en un automóvil Sport en la República, en una carretera de la República Mexicana, venían a 190 kilómetros por hora, una volcadura y uno de ellos se muere. Y el otro me dice, era voluntad de Dios. Le dije, no, mira, el ángel de la guarda a 120 kilómetros por hora se baja hecho la madre. Pero rapidito se baja, ¿eh? O sea, es que se murió de cirrosis por voluntad de Dios, imagínate. Imagínate a nuestro Señor llevándole el pomo todos los días. Ándale, mijito, llévele, ¿sí? Y éntrele. Bébale, mijo, ándele, bébale, ¿sí? Los muchachos, el reprobé matemáticas, ya estaba de Dios. Imagínate Dios estudiando matemáticas.
Y eso de que no se cae una hoja y ni un pelo de tu cabeza sin la voluntad de Dios, imagínate. Aunque veo aquí algunos que Dios los ha favorecido bastante, ¿sí? Se preocupa mucho por ustedes, ¿eh? ¿Qué resulta? Oye, imagínate esa magia que tenemos. ¿Qué sucede? Pues sencillamente es un inconsciente colectivo que tenemos heredado. Y estamos siempre con la esperanza de que alguien nos haga el milagro. Podemos encontrar ahorita un empresario panameño pidiéndole a la Virgen un milagro. Nada más necesito $1 millón, Virgencita, $1 millón. Al lado un obrero que diciendo, Virgencita, nada más $10 para el día, nada más $10. Bueno, el empresario le pregunta al obrero, ¿cuánto le estás pidiendo a la Virgen? $10, patrón, tómalos, no me la distraigas. A ver, madrecita, vente para acá. Milagreros los de arriba, los del medio y los de abajo, todos milagreros, ¿eh? Señores, para que tengamos una buena cosecha en el campo tenemos 3 opciones. 1, prender 4,000 veladoras. 2, hacer una peregrinación de rodillas empujando una moneda con la nariz durante 10 kilómetros. Y 3, levantarnos muy temprano, encomendarnos a Dios y ponernos a trabajar. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender? Aprender a hacer las cosas, no a esperar a que las cosas sucedan. Inconsciente colectivo. Pero aquí lo quiero llevar al fondo. Señores, realmente tenemos que, número 1, desaprender los errores que hemos convertido en hábito. Errores convertidos en hábito, ya son parte de nuestra cultura. Llegar tarde, ser negligente, dejarlo para mañana. Hay que desaprenderlo. Y tenemos que reaprender los hábitos de excelencia. ¿Cómo se crea una cultura de excelencia? Número 1, acciones repetitivas. Terriblemente repetitivas. ¿Hasta qué? Hasta que esa acción se convierte en hábito. Y el hábito es la parte nuclear de la costumbre. Y la costumbre es la parte nuclear de la cultura. Queremos una nueva cultura, tenemos que ser más repetitivos que un pepino. Por ejemplo, en todas las empresas de excelencia a nivel mundial, en todas, como un denominador, nos hemos encontrado atrás de la excelencia de esa empresa un poderosísimo centro educacional. ¿Y saben qué es lo más increíble? 50% del tiempo es para capacitarlos técnicamente y el otro 50% es para cambiar la actitud mental. Eso es todo. Tú llegas a Disney a trabajar y te dicen, no, usted no va a atender el juego mecánico fulano tal, no, usted va primero 8 días tiempo completo a Disney University. Llegas con el instructor, se te queda viendo a los ojos y te dice, sonría. A los 10 minutos, sonría. A los 20 minutos, sonría. A la media hora, ya estoy sonriendo, ya. ¿Sí? Sonríe, ¿y ahora para qué? ¿Para qué no se le olvide? Está bien. Y al día siguiente te vuelven a decir lo mismo. Y al día siguiente lo mismo. Y al día siguiente lo mismo. Y si tienes 18 años trabajando, 18 años te dicen todos los días, sonría. Porque aquí se le paga para sonreír. Si quiere una empresa jetona, cámbiese de empresa. Es que a mí no me nace. Esto no es embarazo. Tiene que sonreír. Tiene que sonreír. Es que la gente, los latinos somos muy soberbios. Es que lo que está diciendo, yo ya lo oí. Ajá. ¿Y lo haces? Lo hemos escuchado miles de veces y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no lo hemos convertido en un hábito. En una conferencia que tenemos las empresas que perduran, rebasando al líder, ¿cuál es el problema? Hacer sistemas que garanticen los hábitos de excelencia. No es solamente por buena voluntad. Tenemos una empresa mexicana, Aerovías de México, que se ha colocado en el primero y segundo lugar durante los últimos 3 años, en primer lugar de puntualidad en el mundo. Y la gente se imagina que para que un avión salga a tiempo, los empleados se toman de las manos y empiezan a decir, vamos a salir a tiempo. No. Tiene que haber sistemas de justo a tiempo, para que llegue el personal, para que llegue el pasaje, para que llegue la carga, los alimentos. Todo es una logística completa para tener justo a tiempo. Un barco de gran calado en el puerto de Singapur, ¿saben en qué tiempo se descarga y se recarga? 4 horas. Son hábitos, velocidad. Una velocidad impresionante. ¿Por qué? Porque estamos buscando crear hábitos por sistema, no por buena voluntad, no por inspiración del líder, no porque se me ocurrió el día de hoy. Sencillamente es por sistema. ¿Guardan silencio o dan ustedes la conferencia? Bueno, pero... Entonces... fundamental, sí, señores, necesitamos excelencia por sistema, ¿sí? Excelencia por sistema. Queda la llave, primero es reingeniería mental. Olvídense, Panamá, como México, en muchos países latinoamericanos, no requieren una reconversión industrial, requieren primero una reconversión mental. Fundamental. El enemigo no está en Asia,
El enemigo no está allá afuera, el enemigo está acá adentro. Sorpresa. Reingeniería mental si queremos excelencia corporativa. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces podríamos decir que en todas las actitudes de la vida requerimos nosotros reingeniería mental, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Estamos claros? Muy bien. No se les olvide que, la aclaración para todos es que no se les olvide que el parcial ya está programado, yo no tengo la culpa, ya después más adelante miraremos qué se puede hacer, pero la idea es que ustedes pues tienen que responderlo ahí en el tiempo que esté estipulado, ¿vale? Para que no haya inconvenientes. ¿Listos? ¿Estamos claros? Sí, señor. La Sí, crítica, yo ya no puedo entrar y activar y darles más tiempo porque no, ya no va a ser, o sea, no tiene sentido para que me entiendan, ¿no? Sino para eso uno les dice, venga, hagámoslo aquí, yo les envío el parcial y ustedes me los envían, pero por eso están programados por ahí, porque eso tiene que quedar evidencia de todo, ¿vale? Entonces no se preocupen, si les fue mal, ahí miraremos a ver qué hacemos más adelante. Sí les recomiendo que le trabajen mucho ese trabajo del hecho grabado y además que miren que al final también ya se les activaron dos cosas. Una, para que se desquiten del profesor, o sea, para que ustedes hagan la evaluación de los docentes, no se les vaya a olvidar. Y dos, también para que van haciendo su artículo, ¿no? Recuerden que es un artículo libre para que ustedes deben de escribir, ¿cierto? Si quieren hablar, trabajar del profesor, si quieren hablar de derecho tributario, lo que quieran de la universidad, lo que quieran, pero lo importante es que también tratemos de escribir un artículo para irnos metiendo en el cuento de él, poder escribir o aprender a escribir, ¿vale? Y la idea siempre tratamos de que sea un artículo que sea científico, ¿no? ¿Vale? ¿Estamos claros? Sí, profe. Profe, Sí, una pregunta. gracias. Es que al Pregunta. final, en la evaluación docente sale el nombre del profesor Rafael. Bueno, yo le digo a esa vieja para que revise ahí porque ni idea, ¿vale? Entonces yo también. Bueno, Y el mío debe estar entonces en la de Rafael, miren a ver si de pronto está combinada, y entonces ahí yo creo que no tendría problema. Pero no, yo le digo a esta señora para que cambie eso, porque si no, después es un enredo, ¿no? Nos enredamos hasta nosotros mismos, ¿vale? bueno, ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, me voy por acá. Nosotros estuvimos hablando, ¿cierto?, de todo lo que era la relación jurídico-tributaria, hablamos de la obligación tributaria, ¿cierto? Y ya estábamos hablando de un ciclo de lo que es el ciclo de la obligación tributaria. Decíamos que básicamente había una creación, un nacimiento, una determinación, una extinción y alcanzamos a hablar que para la extinción, básicamente el primer caso es el pago. Entonces, quiero que miremos también un momentico acá la conferencia de Orlando para que tengan un poco de más de herramientas, ¿cierto? También para lo que básicamente está en el trabajo, ¿no? ¿Listo? Orlando Corredor. Recuerde que nosotros hemos hablado ya de obligación sustancial, obligación procedimental, ¿cierto? Ley tributaria en el tiempo, todas esas cosas que eso a veces uno lo necesita, ¿cierto? Pues para resolver ciertas, digamos, ciertos trabajos pues, como en el caso nuestro, ¿no? De pronto alguien nos dice, bueno, pero ¿cuáles son las obligaciones que tengo a las que yo debo cumplir? Y entonces ahí uno comienza a mirar, ¿cierto? Que no es solamente una obligación, sino que dependiendo de donde estemos, digamos, en la norma que nos cobija a nosotros, lo que estamos incursionando, pues nosotros tenemos que responder, ¿cierto? Por esas obligaciones. ¿Qué se me hizo?
se me olvidó con protección. Que tiene el mismo nombre, pero esta no es. Esta ya observamos también que utilizamos también cómo están distribuidos o cuáles son las, digamos, básicamente las obligaciones y había una distinción de lo que eran las personas. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo, Las profe? personas ¿Qué dijo? Que no naturales, se te No te entendió. escuché, obligadas a No te profe. declarar, escuchamos, profe. ¿cierto? Hablamos de que básicamente, ¿cierto? Digamos, en la conferencia inicial, lo que nosotros tratamos de hablar o de mostrar fue las obligaciones, ¿cierto? Que en un momento determinado teníamos las personas naturales. Y se hizo la aclaración, ¿cierto? De quiénes eran residentes, quiénes no eran residentes, ¿cierto? ¿Quién debía cumplir con los tributos? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí, señor. Eso, ¿cierto? ¿Quién debería cumplir Si con, vivíamos en otro país y teníamos bienes y todos acá, debíamos responder acá. correcto? Y Teníamos hablamos bienes también y de lo que era el derecho, o hablábamos de lo que es el estatuto real, ¿cierto? sí, Y el señor. estatuto personal. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿por qué les hago aclaración de todo esto? Porque es que resulta que en un momento determinado, ¿cierto? Todo eso, que digamos los conceptos que vamos viendo, pues nos van a servir en un momento determinado también para poder establecer, ¿cierto? ¿Qué es eso del famoso hecho grabado? ¿Listo? Como retorno como maluco. Al lento este internet, bendito sea mi Dios. Bueno, no, sí. ¿Está viendo la pantalla? No. No, señor. No, señor. Porque este dice no quiere colaborar, ¿sí o no? Entrémonos por este lado, aquí no funciona. Ahí tampoco. No, No, señor. profe. No sé, cosa tan irregular. Como que aquí soy.
Ahora sí, ¿ya la están viendo? Está cargando, sí, ya. ¿Qué dice acá? Efectos tributarios de las sentencias de unificación, caso aplicado. No. Instituto Colombiano de Estudios Fiscales. Efectos tributarios de las sentencias de unificación, caso práctico. Bienvenidos a este gran evento de los efectos tributarios de las sentencias de unificación jurisprudencial programado por el ICEP. ¿El sonido qué tal? Bien, profe. Bueno, vamos a escuchar a un momentico a mi doctora ahí. Que nos va a hacer. Y educante. Muchas gracias a todos por estar conectados a este evento. En contados minutos iniciamos la presentación. Profe. Profe.
Buenas tardes. En nombre de Educante y el Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF, queremos compartir con ustedes esta capacitación sobre efectos tributarios de la sentencia. Abogado de la Universidad de Medellín, magíster en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Durante 26 años laboró en el Departamento de Ingresos de Comisión Energética, docente posgrado de varias universidades como la Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Católica de Oriente, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín, la Autónoma Latinoamericana, conferencista en temas de impuestos nacionales y federales en las instituciones del país, socio director de la firma Estrategia Fiscal CAS, Relación Jurídica CAS, Centro de Estudios Fiscales y Territoriales de CIF, director fiscal de varias instituciones como Sudan, Termalec, Corporación AES Colombia, Constructora Capital Medellín. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente bienvenidos a esta capacitación, esta conferencia. Espero que se encuentren bien en casa y seguramente les llamó mucho la atención esta conferencia, porque normalmente escuchamos conferencias sobre, ofertas de conferencias sobre régimen simple, sobre facturación electrónica, sobre personas naturales. No es muy común entonces encontrar una capacitación, o por lo menos sobre este tema de las sentencias de unificación en materia tributaria. Bienvenido nuevamente, le doy las gracias de antemano por estar conectado, por escucharnos. Quiero darle las gracias también a la doctora Inés Salazar, directora ejecutiva del ICEF, a mis compañeros de Educante que me aprueban este tipo de sentencias, este tipo de retos. Para mí es un reto poner de presente todos estos efectos tributarios de las sentencias de unificación, que como vamos a ver, resulta un instrumento muy interesante para aplicarlo en el campo de los impuestos, y podemos decir que en primera instancia no le estamos dando la aplicación que se merece, y eso es lo que me motiva a compartir en esta tarde-noche con ustedes esta conferencia. Además de lo que decía relación con el diplomado de los fundamentos jurídicos para abogado, tengo el honor de ser el coordinador académico de este evento, de este diplomado, donde se está por el diplomado, que vamos a estar explicando más adelante ampliamente el tema. ¿Cuál es la agenda que vamos a seguir en esta tarde-noche? Primero vamos a hacer esta presentación. Iniciamos a partir de este momento, esperamos estar en esta conferencia hasta tipos 7:20, 7:30 de la noche. Posteriormente vamos a sacar un espacio de alrededor de 10 minutos para hablar de hacer la presentación en detalle del diplomado de fundamento jurídico para abogado aplicable a los impuestos. Y luego vamos a atender las preguntas que resulten del evento. Es decir, que a partir de las 7:40 hasta pasadas las 8 de la noche estaremos respondiendo las preguntas. Bienvenidas todas las observaciones, bienvenidas todas las preguntas, sobre todo porque este es un tema del cual no es muy común, es un tema que en nuestra profesión no hacemos uso de esta institución, entonces puede que resulten muchas preguntas, del cual seguramente para algunas no tenemos la respuesta, pero lo importante es formular adecuadamente las preguntas y nos quedan como reto para todos coordinar o establecer las respuestas que nos permitan aplicar eficientemente este instrumento, esta figura jurídica de las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado a los impuestos.
Nuevamente bienvenido. ¿Cuáles son los objetivos que nos hemos trazado para en esta hora y media socializar con ustedes esta figura jurídica? Vamos a analizar la institución de las sentencias de unificación jurisprudencial y vamos a identificar cuál es el fundamento legal y constitucional de esta institución jurídica. De antemano tenemos que decir que las sentencias de unificación jurisprudencial, las SUJ, que vamos a llamar, de alguna manera es una figura reciente en el régimen de procedimiento administrativo y contencioso administrativo en Colombia, establecido por la Ley 1437 del año 2011, que empezó su vigencia a partir del 2 de julio del año 2012 y que contiene, como vamos a ver en detalle, la reglamentación, el régimen de las sentencias de unificación jurisprudencial. Entonces vamos a ver cuál es el fundamento legal y cuál es el fundamento constitucional. Vamos a tratar de demostrar la utilidad de las sentencias de unificación jurisprudencial en materia tributaria y cuál es el instrumento, cuáles son las formas de hacer efectiva este instrumento tan beneficioso para los contribuyentes, en el mecanismo de defensa de los contribuyentes. En tercera instancia, vamos a identificar algunas sentencias de unificación jurisprudencial que fueron expedidas a finales del año 2019 y que tienen impacto tributario. Vamos a ver en desarrollo de esta conferencia que las sentencias de unificación formalmente expedidas, propiamente dichas, que se hayan expedido por el Consejo de Estado, no son muchas, entonces es muy fácil de entrar a identificarlas. Y de entre esas pocas sentencias, identificamos además que en materia tributaria también han sido muy pocas. Solo en el 2019, a finales de 2019, se profirieron 3 sentencias de unificación jurisprudencial muy importantes y que las vamos a mencionar. Y hemos escogido una de esas sentencias, una sentencia que tiene que ver con el procedimiento sancionatorio en materia tributaria, contenido de alguna forma en el artículo 638 del Estatuto y aplicado en forma concreta a una sanción contenida o reglada en el artículo 651 del Estatuto, que todos conocemos que es la sanción que se impone por los errores asociados a la información exógena tributaria. Estos son los objetivos que nos trazamos. Espero que efectivamente al final de la conferencia podamos decir que lo hayamos logrado, ¿cierto? Avancemos. Vamos a empezar a hablar un poco de qué son las sentencias de unificación jurisprudencial, de alguna manera, ¿cierto? Estas sentencias de unificación de manera formal constituyen una institución jurídica, una herramienta que está reglada de forma natural en la Ley 1437 de 2011, no es 2012, sino 2011, que empezó a regir el 2 de julio de 2012. Pero hay que tener en cuenta que la función de unificar la jurisprudencia por las altas cortes, es decir, los tribunales de cierre, entre ellos el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, no es nuevo, porque efectivamente pues una de las funciones de estos tribunales es efectivamente expedir sentencias que en su momento no se llamaban de unificación jurisprudencial, pero que sí eran sentencias citos que de alguna manera resultaban un referente para que los mismos jueces administrativos y el mismo tribunal fuera fallando y fuera decidiendo los asuntos de su competencia. Desde luego que nos vamos a concentrar en los asuntos que son eminentemente tributarios. Listo. Las sentencias de unificación jurisprudencial tienen aplicación, se aplican esencialmente ante las autoridades administrativas, y eso es un tema muy importante, porque cuando hablamos de sentencia, a muchos se nos viene en la cabeza que la sentencia es el resultado final de un proceso litigioso en la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero vamos a ver que estas sentencias de unificación jurisprudencial, si bien su resultado deviene de un proceso litigioso, su aplicabilidad es en vía administrativa. Su gran utilidad en materia tributaria es ante las autoridades administrativas, ¿cierto? Porque lo que se busca con la aplicación de esta institución, de esta figura jurídica, es evitar un litigio. Vamos a ver entonces que en el recorrido que hagamos por el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, es decir, por el CEPACA, ¿sí? Es obligación, identificamos que es obligación de las autoridades, por allá nos vamos a encontrar en el artículo 10 del CEPACA,
que es obligación de las autoridades administrativas aplicar las sentencias de unificación jurisprudencial. Es decir, esa obligación está contemplada desde la misma ley 1427 como una obligación de las administraciones, entre ellas las administraciones tributarias, y de los administrados en aquellos casos donde la administración no le dé aplicación, no resuelva los asuntos de su competencia basados en las sentencias de unificación. Entonces, los administrados, en este caso los contribuyentes responsables y agentes retenedores, y en general cualquier tipo de persona que tenga algún tipo de discusión con una administración tributaria, puede invocar, puede solicitar la extensión de la aplicación de las sentencias de unificación jurisprudencial. Lo que se busca es precisamente evitar el litigio. Evitar el litigio de parte de la administración, porque como se dice acá en el bullet siguiente, las autoridades administrativas se deben distinguir no por ser agentes generadores de procesos judiciales, sino antes la administración, en aplicación del artículo 3 y en general de los principios constitucionales, de los principios de la función administrativa, los principios de la función pública. Esas administraciones, entre ellas las administraciones tributarias, deben ser garantizadores de los derechos de los ciudadanos, evitar los conflictos. Precisamente esta afirmación que tengo aquí en este bullet, que lo tengo entre comillas, es una afirmación que extraigo de una investigación de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado por allá de 2013. Estudio que se lo recomiendo para profundizar sobre los efectos de las sentencias de unificación, porque en estas 2 horitas pues seguramente no alcanzamos a abordar todo el tema. Ese es un estudio realizado por el mismo Consejo de Estado en el año 2013 y que se refiere única y exclusivamente a esta nueva institución jurídica de las sentencias de unificación. Ese estudio tiene 516 páginas, es muy fácil de conseguir, pero en todo caso, Dora Inés, dentro del material que se ponga a disposición de este grupo y de todas estas personas que han aceptado este reto, ponemos a disposición ese estudio que de verdad que se lo recomiendo. Entonces, esto es extraído de ahí, que las administraciones, las autoridades administrativas no deben ser generadores de litigios, sino antes tratar de solucionarle los procesos, los asuntos a los contribuyentes basados en los principios del derecho administrativo contenidos en la ley 1437 y contenidos en la Constitución Política. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Si encontramos realmente las administraciones tributarias como tratando de evitar el conflicto, el litigio, o antes de casar el litigio. Es una pregunta que nos debemos hacer y una reflexión que nos queda ahí para el presente. Entonces, lo que se busca es evitar el litigio, porque el litigio es un desgaste para la administración, desde luego, y es un desgaste mucho más para los contribuyentes responsables o agentes retenedores, que hemos llamado y me voy a seguir refiriendo a ellos como los obligados tributarios. Es una carga en la medida en que la justicia, la forma, más bien, el tiempo que dura un litigio oscila dependiendo del juzgado competente o del juez administrativo competente, pero como mínimo de 3 a 6 años, como mínimo. Y el costo económico de mantener un litigio que al final del día lo soporta el obligado tributario quien enfrenta la discusión. La idea es evitar el litigio. Ok, sigamos. Tenemos entonces también que las sentencias de unificación jurisprudencial entonces constituyen una herramienta de defensa y una posibilidad de solución de los conflictos en materia tributaria o de los procesos tributarios, no en vía judicial, sino antes en vía administrativa. Reitero, sin incurrir en un litigio, lo que se busca es efectivamente que la administración, en aplicación del artículo 10 del CEPACA y en pro de garantizar principios constitucionales, principios de la función pública y principios del derecho administrativo consignados en la ley 1437, le den solución expedita sin incursionar en un proceso judicial, porque puede resultar largo y oneroso, como acabamos de mencionar. ¿De dónde nacen las sentencias de unificación? ¿Cierto? Para mirar las sentencias de unificación, recurrimos al artículo 270 del CEPACA, que habla de las sentencias de unificación,
me voy a permitir leer para extraer algunos elementos de esta norma. Se dice que para los efectos de este código se tienen como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado. Muy importante este tema. Las que profiere el Consejo de Estado a partir de la vigencia de la Ley 1437 de 2011, es decir, a partir del 2 de julio de 2012. O haya proferido el Consejo de Estado con unas características, y esas características son importancia o trascendencia económica o la necesidad que ha visto el máximo tribunal de unificar y sentar jurisprudencia. Y esa necesidad surge de que en ocasiones, igual que nos pasa con las leyes, igual que nos pasa con toda la normatividad en materia tributaria, no sucede en materia de sentencias judiciales. Encontramos que, y de alguna manera, optimizar la administración de justicia. Esa quizás es muy importante, esa característica de estas sentencias de unificación del Consejo de Estado. También son sentencias de unificación, como vamos a ver, las proferidas para decidir recursos extraordinarios. También es cierto que dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que afrontan los obligados tributarios, pues aquí estoy hablando de este enfoque no solamente tributario, ante los distintos juzgados, jueces administrativos y tribunales administrativos, se puede solicitar mediante un recurso extraordinario que el Consejo de Estado efectivamente profiera sentencia de unificación. Desde luego que es un concepto que hay que sustentarlo, hay que sustentar la necesidad y la importancia jurídica de tener una sentencia de unificación en determinados temas. Y aquí hablamos desde la experiencia, vamos a comentar alguna sentencia del cual tuvimos la posibilidad o la oportunidad mejor de representar, de solicitar al Consejo de Estado y de obtener en materia de tributación territorial. Todos sabemos que el tema de tributación territorial es un tema de mucha discusión. Decimos siempre en esta clase que la tributación territorial es un mundo olvidado, ¿cierto? Es un mundo de muchas dificultades, de muchos litigios, ¿cierto? Pero también un mundo de oportunidades. Hay un impuesto en materia de tributación territorial que es el impuesto de alumbrado público, un impuesto cuyo fundamento jurídico viene desde la ley 97 de 1913, es decir, una ley de 107 años, ese fundamento jurídico solo vino a ser actualizado en parte con la ley 18 y 19 del año 2016. Sin embargo, las dificultades, los litigios en este tema de impuesto de alumbrado público subsisten. Con ocasión de una sentencia, el Consejo de Estado conocía en segunda instancia, en el recurso que interpusimos, del cual representamos a esta compañía, logramos que el Consejo de Estado profiriera una sentencia de unificación en materia de alumbrado público, estableciendo unas reglas y sus reglas claras y evitando el sinnúmero de litigios que se venían presentando en este tribunal. Más o menos esos son lo que se busca con sentencias de unificación jurisprudencial. Y las sentencias de unificación también se pueden generar en el evento de ser relativas a un recurso de la ley 270 del 96 a las acciones de grupo. ¿Cierto? Básicamente esas no son tan populares, no tienen efectos tributarios y no les voy a dedicar tiempo a ellos. ¿Cierto? ¿Cómo podemos identificar entonces, o si nos mencionamos otras sentencias que provienen del Consejo de Estado y que son las que normalmente conocemos? ¿Cierto? Sentencias de nulidad simple por los procesos de su competencia. Recuerden que el Consejo de Estado conoce en única instancia de los procesos de nulidad simple sobre los actos administrativos de carácter nacional, ¿cierto? Esas son unas sentencias de nulidad. También sabemos que esas sentencias de nulidad tienen efecto erga omnes, efecto para todo el mundo, ¿cierto? Cuando una norma es anulada, entonces se generan efectos hacia adelante. Ahí está la discusión si generan efectos hacia adelante o hacia el pasado, retroactivos. Esa es una discusión que aún está pendiente por dar o que se ha venido dando en la sentencia, pero en todo caso, para efectos de esta conferencia, las sentencias de nulidad las conocemos y aquí no estamos hablando de sentencias de unificación jurisprudencial. Las sentencias de nulidad en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho. Recuerden que estas sentencias son aquellas que se profieren en los litigios particulares y concretos que se traban entre las administraciones tributarias y un determinado obligado tributario, ¿cierto? Estas sentencias tienen efectos interpartes. Ok, con ocasión entonces de sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, para aquellos asuntos que sean de importancia jurídica, de trascendencia económica, o se requiera en realidad por el sinnúmero de litigios que resulten, se puede solicitar
la aplicación o la promulgación mejor por el Consejo de Estado de sentencias de unificación jurisprudencial. Es muy importante tener de presente que estas sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho tienen efectos interpartes, solamente le aplican, ¿cierto? Solamente son oponibles única y exclusivamente para las partes que intervienen en el litigio, en el proceso. También es muy importante, y lo vemos en nuestro ejercicio profesional, que estas sentencias de nulidad nos pegamos muchos para tomarlas como referentes en nuestras discusiones con las administraciones tributarias. Es apenas normal entonces que en relación o en aplicación del artículo 230 de la Constitución, en la medida en que la jurisprudencia, las sentencias son criterios auxiliares de interpretación, recurrimos a ellas para sustentar alguna de nuestras actuaciones. Aquí también tenemos que meter un tema que no es de esta conferencia, pero seguramente está relacionado con los mismos principios constitucionales en que se soportan las sentencias de unificación jurisprudencial, y es la obligación de aplicación del precedente judicial. Ese es un tema importante, pero es un tema supremamente amplio que sería objeto de otra conferencia de este tipo. Y las sentencias de tutela en ejercicio de la función de juez constitucional. Entonces, muy importante saber que a partir del año 2012, a partir del 2 de julio de 2012, tenemos claramente o formalmente una sentencia de unificación expedida por el Consejo de Estado, que no son muchas. Y hacia atrás es importante identificar aquellas sentencias unificadoras donde el fundamento que ha tenido el Consejo de Estado para unificar la jurisprudencia, si bien no estaban nombradas formalmente como sentencias de unificación jurisprudencial, tienen los mismos elementos y, muy importante lo que vamos a decir, podrían ser objeto de aplicación en los términos del artículo 102 del CEPACA, es decir, podrían ser objeto de solicitud de extensión de la jurisprudencia. Es uno de los temas más importantes que debemos sacar de esta conferencia, pero que me voy a referir más adelante en detalle a ese aporte que acabo de hacer, esa anotación que acabo de hacer. ¿Cuáles son el origen de estas sentencias? Vemos entonces, de acuerdo al artículo 270, básicamente estamos diciendo que aquellas que haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social, por necesidad de unificar o sentar la jurisprudencia. Hay que tener en cuenta que estas sentencias puede el Consejo de Estado, mutuo propio, de oficio, sin necesidad que ninguna de las partes se lo solicite, ¿cierto? El Consejo de Estado, con estadística de todos sus litigios, de todos los litigios de la rama o de la jurisdicción contenciosa, puede tranquilamente decidir en qué caso se requiere una sentencia de unificación, ¿cierto? Entonces, ese es el primer origen de esa sentencia del artículo 271. La que profiere el Consejo de Estado, bien decidiendo los recursos extraordinarios de unificación de jurisprudencia por las sentencias dictadas en única o en segunda instancia por los tribunales administrativos y que de alguna manera conoce el Consejo de Estado. Aquí hago la referencia entonces al artículo 257 del CEPACA para que podamos entrar a verificar en detalle ese tipo de actuaciones. Cuando es vía recurso, entonces nos hemos preguntado desde el punto de vista procesal, entonces, ¿quiénes son los legitimados para interponer el recurso? Y el artículo 260 del CEPACA nos dice cualquiera de las partes. En este caso, cualquiera de las partes puede solicitar al Consejo de Estado que en ese proceso en particular, dado la necesidad de sentar jurisprudencia, se profiera sentencia de unificación jurisprudencial. No para seguir, digámoslo así, litigando o cazando litigios, conflictos, procesos con eso que decide el Consejo de Estado, sino para hacerlo oponible ante las autoridades tributarias, que es una autoridad administrativa, en los términos del artículo 3 del CEPACA y en aplicación del artículo 10, que es obligatorio proferir o darle aplicación a este tipo de sentencias. Y por último, las que le mencionaba, las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 26A de la Ley 270 del 96, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, que tiene que ver con el recurso extraordinario de revisión de las acciones populares o las acciones de grupo. Artículo 272 y siguiente del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, Ley 1427 del año 2011. Refiriéndonos un poco al soporte legal y constitucional de las sentencias de unificación.
Y en primera instancia, entonces, nos referimos al soporte legal de la Ley 1437 del 2011 que venimos mencionando y nos encontramos en primera instancia en el artículo 10. Bueno, muy bien, ¿cómo vamos? Aló, 1, 2, 3. Bien, profe. Bien, sí, señor. Bien, profe. Ojo a lo siguiente, miren la importancia, ¿cierto? Hablamos ahí de la ley 1819, ¿cierto? Pero quería sobre todo que estuvieran conscientes de lo que es la participación de ese Consejo de Estado, para que pues lo escucharan de otra fuente diferente a la mía. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Ok, vamos a mirar aquí, también vamos a ver de la sentencia, ¿sí? Con eso tiene más fundamentos. Espérenme otra vez. ¿Ya la están viendo en la pantalla? Sí. Sí, profe. Ok. Espérenme un segundito. Un deber que tiene de aplicación uniforme. ¿El sonido? Bien, profe. Ok. De las normas y la jurisprudencia. Ese artículo 10 dice que al resolver los asuntos de su competencia, y ofrezco disculpas por leer, pero quiero extraer los elementos de esta norma, que al resolver los asuntos de su competencia, es decir, entre ellos las administraciones tributarias, y cuando hablo de administraciones tributarias estoy hablando de la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales en materia de impuestos nacionales, y desde luego las administraciones tributarias locales, bien departamentales, municipales o distritales, en los asuntos de su competencia. Las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales y legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones muy importantes que tengan los mismos supuestos fácticos o jurídicos. Es decir, para solicitar la aplicación de una sentencia de bonificación no es por aproximación, no es porque este caso se me parece al otro, no, yo tengo que hacer un ejercicio de tipicidad para poder, o de adecuación típica mejor, para poder precisar si el caso que yo estoy solicitando, la extensión de la jurisprudencia, sí corresponde exactamente al que se decidió en esa sentencia de unificación. ¿Cuál es el propósito de este entonces? Que al adoptar de las decisiones de la competencia deben tener en cuenta las sentencias de unificación del Consejo de Estado en las que interpreten y apliquen dichas normas. Esta norma fue objeto de control constitucional. La Corte Constitucional, en la sentencia 634 del 24 de agosto del 2011, magistrado ponente el doctor Luis Ernesto Vargas Silva, aclara entonces que en el entendido, declara exequible esta norma, pero en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado, y de manera preferente las decisiones de la Corte Constitucional que interpretan las normas constitucionales aplicables a la resolución de asuntos de su competencia. Es decir, hay que tener en cuenta entonces el precedente judicial proferido por la Corte Constitucional. ¿Listo? No solamente entonces son las sentencias de unificación, y ahí es donde nos damos cuenta que este concepto, que esta institución jurídica de las sentencias de unificación, hay que analizarlo conjuntamente con otras figuras jurídicas del precedente judicial, bien de forma constitucional e incluso con sentencias de unificación jurisprudencial que haya sido proferida por el Consejo de Estado en algunos temas específicos incluso anteriormente a la vigencia de la Ley 1437. Si ponemos aquí a manera de ejemplo, nos encontramos por allá un tema que ha sido de mucha discusión en impuestos territoriales, como casi todo en impuestos territoriales, en relación con el impuesto de industria y comercio de las actividades industriales. Aquella eterna discusión de que si el industrial debe tributar en el municipio donde está la sede fabril, que es claro, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley 49 del 90, sin embargo, fue objeto de muchas discusiones, ¿sí? Y es muy común ver que municipios levantan procesos judiciales a los industriales porque tienen establecimientos de comercio en sus jurisdicciones municipales, pero desconociendo una sentencia unificadora que, si bien no estaba nominada como una sentencia de unificación jurisprudencial en materia del impuesto de industria y comercio en la actividad industrial, una sentencia muy importante que se la refiero,
expediente 13844 del año 2005, magistrada ponente Ligia López Díaz, donde realmente aclaró cómo se debía aplicar en Colombia el impuesto de industria y comercio en la actividad industrial. Esos mismos elementos contenidos en ese expediente de 2005 son los mismos que recoge la ley 1819 de 2016 para establecer los criterios de territorialidad en el concepto de industria y comercio en la actividad industrial. Llamo la atención entonces que esa sentencia del 2005 a la que hago referencia debería ser una sentencia de aquella que se puede solicitar su extensión, su aplicación en virtud del artículo 10, que las autoridades tributarias, los municipios en este caso, antes de sacar un requerimiento, una liquidación e incursionar, incluir a un contribuyente, meter a un contribuyente en un proceso judicial, deben aplicar esta sentencia aún aunque hayan sido anteriores a la ley 1437 de 2011. O sea que se podría solicitar su aplicación extensiva en los términos del artículo 102 del CEPAC. Estas sentencias de unificación también encontramos su referencia en el artículo 102 que acabamos de mencionar. Esa es una figura jurídica, si bien en el artículo 10 está la obligación de las autoridades de observar la jurisprudencia y las sentencias de unificación, y si no lo hace, entonces el administrado, en este caso el obligado tributario, tiene la posibilidad de solicitar esa extensión en virtud del artículo 102 que vamos a ver en detalle más adelante. Y en todo caso, si la administración no resuelve a su favor o guarda silencio, entonces le queda un recurso extraordinario de unificación de la jurisprudencia en los términos del 256 y siguiente del CEPAC. Y todo el procedimiento pende en el 269 y siguiente para poder decirle entonces al Consejo de Estado, con el procedimiento que vamos a ver, que el Consejo de Estado obligue a esta autoridad a darle aplicación efectiva a esas jurisprudencias o a esa sentencia de unificación jurisprudencial. Como vamos viendo entonces, vamos identificando, es un instrumento, es una figura jurídica, no tanto del derecho litigioso, no tanto del contencioso tributario, sino de la vía administrativa, ¿cierto? De la vía administrativa, es decir, ante la misma autoridad tributaria, para obligar a esta entidad que aplique, ¿cierto?, que honre el artículo 10 de la ley 1427 del año 2011. Ahí encontramos el fundamento legal, ¿cierto? Nos vamos a concentrar ahora, cuando esta diapositiva pase, al sustento constitucional, que es un sustento quizás mucho más importante, de mucho más jerarquía, ¿cierto? Y ahí nos tenemos que retrotraer un poco a la Constitución de 1991 y hacer ese ejercicio y analizar y verificar que efectivamente la Constitución del 91 consagra una serie de principios y derechos encaminados a proteger a los ciudadanos. De ahí que hablamos entonces, a partir de la Constitución del 91, de la constitución de las distintas ramas del derecho, ¿sí? La constitucionalización del derecho administrativo, del derecho penal, del derecho laboral. De alguna u otra manera, los que hablan de este tipo de figuras de la constitucionalización de las ramas del derecho, ¿sí?, dicen que a partir de la Constitución del 91, todas las disciplinas del derecho, todos los subsistemas, el sistema jurídico, llámese tributario, llámese penal, llámese laboral, llámese de seguridad social, tienen que estar armonizados, tienen que ser armónicos con los principios del derecho consagrados en la Constitución política, ¿cierto? Entonces, todos sabemos que en el artículo 1 de la Constitución hay una descripción, ¿cierto?, que Colombia es un Estado social de derecho. Artículo 1 de la Constitución. Entonces, esa declaración que hace el artículo 1, que Colombia es un Estado social de derecho, no se puede quedar en una simple enunciación constitucional. Eso tiene que materializarse a través de las distintas aplicaciones o en cada uno de los subsistemas jurídicos, ¿cierto? Que lo que se busca es que en la aplicación de la ley las personas reciban un mismo tratamiento igualitario. En ese orden de ideas, entonces, la función de las altas cortes de unificar la jurisprudencia es una materialización del principio de la igualdad. Porque en todo caso, cuando a un ciudadano se le falla en una misma situación fáctica y jurídica idéntica y a otro ciudadano y se le falla de forma distinta, le están dando un tratamiento discriminatorio y constituye una violación del principio de igualdad.
Entonces, en ese orden de ideas, la labor de los jueces de las altas cortes de unificar las jurisprudencias, entre ellas la del Consejo de Estado con las sentencias de unificación, apuntan efectivamente a garantizar principios y derechos de orden de raigambre constitucional, ¿cierto? En ese orden de ideas, entre ellos el principio de la igualdad del artículo 13 de la Constitución. Todos sabemos entonces que con la ley 1437 de 2011, vigente a partir del 2012, ¿sí? A partir de julio de 2012, lo que se hace es actualizar ese código, ese cuerpo normativo que regula las relaciones del Estado con los particulares, más conocido como el Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo. Pues, si recuerdan, veníamos con el Decreto Ley 01 de 1984, un conjunto de normas expedidos antes de la vigencia de la Constitución del 91, y lo que se hace entonces con este Ley 1427, con el CEPAC actual, es armonizar, poner a tono ese derecho administrativo, esa regulación de las obligaciones de los particulares con el Estado, apuntando a garantizar esos deberes del ciudadano, esos principios de la Constitución. La actividad administrativa entonces de las autoridades de propender por la efectividad de los derechos y principios consagrados en la Constitución, es claro que eso es una función de las autoridades. En ese orden de ideas entonces, decíamos que hace un instante que la función del Consejo de Estado como tribunal de cierre de expedir, unificar la jurisprudencia, busca materializar principios como la seguridad jurídica, la igualdad y la solución abreviada de los asuntos administrativos y judiciales. Una pronta justicia enfocada a facilitarle la vida a los ciudadanos. Así las cosas, entonces tenemos que las sentencias de unificación jurisprudencial constituyen una herramienta concreta y efectiva para las autoridades para protegerle derechos en sede administrativa. Es muy importante eso. Artículo 10 del CEPAC. Es un instrumento en favor de las autoridades administrativas de evitar el litigio y darle solución efectiva y pronta a los asuntos de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo, para los ciudadanos es un instrumento de interlocución, de interactuar con la administración para solicitar un tratamiento igualitario y predecir de alguna manera las sentencias, las decisiones administrativas. Fíjense que estamos hablando entonces que es una figura esencialmente para aplicar en vía administrativa ante la autoridad tributaria y no propiamente dirigida hacia el litigio en materia tributaria. Y eso es lo que quiero llamar la atención esta noche, y que por la experiencia he visto que no es muy utilizada esta sentencia de unificación. Entonces, de verdad que aquí tenemos estas son algunas de las normas constitucionales o principios. Molestando ese internet. ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien o no? Sí, profe, bien. Ok. De todas maneras, Viviana, para que me tomen nota ya 1.24, ¿vale? Sí, señor. Listo, que eso también nos puede servir. Bueno, muy bien. Entonces, como podemos ver, ¿cierto? Fíjense que todo eso, digamos, lo que tiene que ver es ese procedimiento, ¿cierto? Digamos, la emisión de normas, ¿cierto? Estamos hablando de 1984, de 2011, de 2016. Es importante tener en cuenta, porque recuerden lo que decíamos, que no solamente, ¿cierto? O sea, que las leyes nunca cambian de raíz, sino o que se van modificando o que se van actualizando. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Sí, Okay. señor. Entonces dejemos ya 1.24 y mañana entonces continuamos con esto. Por favor, me activan las camaritas un segundito. Ya tienen un poco de herramientas para que se defiendan, ¿sí o no? Apenas les dije herramientas, comenzaron a sudar de una vez, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasó con la señora Paula? ¿Les comentó algo? ¿Les dijo algo? Sí, profe, pero no dijo nada, no le ha llegado los mensajes. Sí, porque acá tampoco, no, es que ha estado como medio molestando el internet.
Pues no sé si será en todo lado, pero aquí sí, bendito sea mi Dios. Pero pues ahí hacemos lo que se debe hacer, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Entonces, pues si Dios quiere hablamos mañana. Yo creo que, digamos, esta información y estar compartiendo lo de los seminarios que uno asista me parece que es importante también, porque pues, para todos nos sirve, ¿no? Sobre todo a los que hay un seminario de derecho para no abogados, entonces me dice eso sería muy bueno. Lo que pasa es que hay que mirar también, porque eso también tiene su costico. Pero pues también están cordialmente invitados ahí para que me digan que no lo tienen. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si Dios quiere, pues hablamos mañana, dejamos hasta ahí hoy y mañana entonces continuamos con nuestra compensación. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Muy buena tarde, que mi Dios me la bendiga. Amén. Gracias, profe. Gracias. Bueno, mucho gusto. Gracias, profe, que esté. Bueno, Dios me la bendiga. Juiciosos. Digo, juiciosos.